¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Rocío Aguirre y por invitación del maestro Daniel Díaz, el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema del ordenamiento ecológico territorial en Michoacán. Yo soy egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente obtuve el grado de maestra en Geografía en la UNAM. Y como buena parte de mi experiencia laboral, pues estuve trabajando 13 años en la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Michoacán en el Departamento de Ordenamiento Ecológico. Y a petición del maestro Daniel, pues les voy a contar la experiencia que se tuvo desde el año 2002 en la elaboración de los ordenamientos ecológicos y cómo está este tema actualmente en el Estado. En primer lugar, pues vamos a ver que el ordenamiento ecológico es uno de los instrumentos de política ambiental que está establecida por ley. En primer lugar, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es la ley federal que rige a nuestro país y donde está establecido qué es el ordenamiento, para qué se utiliza, cuáles son sus objetivos y sus alcances, y cuáles son los tipos de ordenamiento que existen para nuestro territorio y cuáles son las autoridades que tienen por obligación su elaboración y su implementación. En primer lugar, vemos cómo lo define la ley. La ley nos dice que el ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Analizando esta definición, vemos primero que se refiere a que su objeto es regular o inducir el uso de suelo. Hace esta diferenciación porque hay ordenamientos que sí regulan el uso de suelo y otros que solamente lo inducen, dependiendo de la autoridad que lo emite y de la escala a la que son elaborados. Lo que se pretende pues es lograr la protección del medio ambiente, preservar los recursos naturales que tenemos y hacer un aprovechamiento sustentable de los mismos. Esto a partir del análisis de las tendencias de deterioro, es decir, qué tanto se han modificado las condiciones naturales del territorio de acuerdo a la forma en que nos aprovechamos de ella y qué potencialidades tiene de aprovechamiento, porque algunas veces pues el suelo tiene ciertos potenciales que no han sido utilizados. Entonces, parte del ordenamiento pues es encontrar estas potencialidades y hacer uso de nuestros recursos de acuerdo a lo que la naturaleza nos ofrece. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se publicó en el año de 1988 y al mismo tiempo se elabora lo que se llama el Manual de Ordenamiento Ecológico. Este documento, aun cuando ya es pues bastante viejo, se sigue utilizando. La ley pues establece qué es el ordenamiento, quiénes lo aplican, pero el manual de ordenamiento nos va dando todos los pasos o el proceso mediante el cual se tiene que elaborar el ordenamiento paso a paso. Esta ley fue reformada en 1996 y hasta el año 2003 se publica su reglamento o el reglamento en materia de ordenamiento ecológico. En el reglamento, si nosotros revisamos la ley y luego revisamos el ordenamiento, el reglamento, nos damos cuenta de que en la ley solamente pues explica qué es cada uno de los instrumentos, quién los aplica, y el reglamento ya nos dice cómo lo debe aplicar cada una de las autoridades que es responsable de su elaboración, gestión y decreto. Y posteriormente, en el año 2006, se elabora el Manual del Proceso de Ordenamiento. La diferencia entre estos dos documentos es que obviamente el más reciente pues ya tiene más detalle y además incluyó lo que la experiencia les fue
generando a quienes elaboraban los ordenamientos para pues enriquecer el proceso y hacerlo de una manera pues más ordenada y sin dejar fuera lo que la ley y el reglamento nos establecen. Bueno, la Ley General del Equilibrio Ecológico establece 4 tipos de ordenamiento. El primero es el general del territorio, que abarca la totalidad del territorio del país y es de competencia federal, es decir, lo elabora, gestiona, decreta e implementa el gobierno federal a través de la Semarnat. Los ordenamientos ecológicos marinos que pues abarcan las zonas marinas, incluyendo también las zonas federales adyacentes, y por lo tanto, pues también la competencia es del gobierno federal. En cuanto a los ordenamientos regionales, estos pueden abarcar la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa. Y por estar dentro del territorio de un estado, pues la autoridad que los emite es el gobierno estatal. Y finalmente tenemos los ordenamientos locales, que pueden abarcar la totalidad o una parte del territorio de un municipio. La autoridad dentro de un municipio, pues es la autoridad local o municipal. Entonces será cada municipio el que tiene que elaborar su propio ordenamiento, ya sea de la totalidad de su territorio o de porciones dentro de su territorio. Entonces estas son las 4 modalidades que establece la ley y cada autoridad pues asume la responsabilidad de elaborar los que le corresponden. En el estado tenemos una legislación ambiental que incluye el ordenamiento ecológico y que, bueno, la primera fue creada y publicada en 1992, que se denominaba Ley de Protección al Ambiente. En el año 2000 se modificó esta ley y se publicó la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo. Posteriormente, en el 2007, fue emitida la Ley Ambiental y de Protección del Patrimonio Natural del Estado de Michoacán y su reglamento. Las leyes anteriores no contaban con un reglamento. Esta fue la primera ley ambiental estatal que contó con su respectivo reglamento y que detallaba la manera en que se aplicaba, se aplicaba la ley en su momento. Y en el año 2013 se decretó la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Michoacán. Esta ley no ha tenido su propio reglamento, por lo tanto, pues sigue vigente el reglamento de la ley anterior y es el que se está aplicando de manera supletoria. Es decir, el proceso que nos marca el reglamento y los detalles de cómo elaborar un ordenamiento ecológico y otros instrumentos de política ambiental, pues sigue observándose lo que dice el reglamento del 2007. Y actualmente hay una nueva propuesta de ley ambiental, pero está en proceso, aún está en revisión por parte de los diputados y no ha sido emitida, pero se espera que en este año o principios del próximo, pues se publique. Bueno, veamos también por qué surge el ordenamiento o para qué queremos ordenar nuestro territorio. En primer lugar, pues es para aprovechar los recursos naturales de una forma sustentable y evitar los conflictos entre los sectores por el uso del territorio. Es decir, que cada uno de los sectores tenga su parte del territorio en donde desarrollar sus propias actividades y que no haya conflicto entre ellos, o ver cuáles de estas actividades son compatibles, es decir, que se pueden llevar a cabo en el mismo territorio sin crear un conflicto entre ellos. El ordenamiento ecológico propone un esquema de organización sobre las actividades en el territorio donde cada sector tiene derecho a desarrollarse con el menor grado posible de conflicto, lo que garantiza la permanencia de los recursos naturales que todos aprovechan, con base en las políticas ambientales y nacionales de desarrollo. Entonces, bueno, el principal objetivo del ordenamiento es que cada uno de los sectores pues, se desarrolle de la mejor manera y que permita el desarrollo de otros sectores dentro del territorio.
La ley nos marca, y el reglamento nos marca el proceso mediante el cual se deben elaborar los programas de ordenamiento. En primer lugar, se elabora el estudio técnico. En este estudio técnico, pues se describen cómo está el área que queremos ordenar en cuanto a las cuestiones naturales, sociales y económicas. Y todo esto se maneja con los sistemas de información geográfica. Es decir, se van construyendo las bases de datos de cada uno de los temas que se abordan en el ordenamiento para posteriormente pues, generar lo que se conoce como el modelo de ordenamiento, que vamos a ver un poco más adelante. Este estudio técnico consta de 4 etapas: la caracterización, el diagnóstico, el pronóstico y la propuesta. La caracterización se refiere pues a hacer el análisis de qué hay en el territorio y en qué condiciones está. Es hacer digamos, un inventario de cómo está el territorio al momento de iniciar el proceso de ordenamiento. Después viene el diagnóstico, que es pues conocer en qué condiciones está. Si está deteriorado, si está bien aprovechado, o bueno, si se aprovecha de manera sustentable, o si hay potencialidad para hacer otras actividades que el propio suelo, pues de acuerdo a su aptitud, nos diga que se pueden realizar. En la etapa de pronóstico, lo que se ve ahí son, o se construyen escenarios analizando qué pasa en el territorio, si se sigue aprovechando de la manera en la que se hace actualmente, si hay modificaciones en ese manejo de los recursos, para bien o para mal. O sea, si el aprovechamiento se da de una manera intensiva, pues obviamente va a haber repercusiones en cuanto a las condiciones de los recursos naturales, se van a ir perdiendo, o si se aprovecha de una manera sustentable, pues obviamente va a haber una recuperación, digamos, pues de los propios recursos que hay ahí. Y la última etapa, que es la de propuesta, es en la que se construye el modelo de ordenamiento. En esta etapa lo que se define es cómo se va a utilizar el territorio, qué actividades son las que se van a poder realizar en cada porción del territorio que estemos ordenando. Una vez que se tiene el estudio técnico, se deben realizar talleres regionales en los que pues, se convoca a las autoridades y a la sociedad en general, y lo que se busca es lograr consensos para garantizar el mejor uso de suelo. Es decir, se reúnen todos los que utilizan los recursos naturales del territorio y pues llegan a acuerdos sobre cómo utilizarlo o dónde, por ejemplo, qué áreas se deben conservar, cuáles áreas se pueden seguir aprovechando, cuáles tienen potencial para nuevos aprovechamientos y, por ejemplo, dónde establecer un área natural protegida de acuerdo a las condiciones naturales que tienen pues ciertas porciones del territorio, etc. Y a partir del estudio técnico y de estos talleres, pues se genera lo que se llama el modelo de ordenamiento. Una vez que se cuenta con este modelo, cada uno de los cabildos, en el caso del ordenamiento estatal y de los regionales, pues lo deben aprobar los ayuntamientos que están en la región que se está ordenando. En el caso del estado, pues tuvieron que aprobar los 113 municipios del estado, y en los regionales pues se aprueba el número de municipios que conforman esa región. Y si se trata de un ordenamiento ecológico local, pues lo autoriza su propio cabildo. Ya una vez que se tiene la aprobación por parte de ellos, se publica su decreto en el periódico oficial del estado y comienza su aplicación. Y para dar seguimiento a la aplicación, bueno, desde la elaboración, el decreto y la implementación de cada programa de ordenamiento, se conforma un comité, que es el que pues garantiza que se respete todo el proceso que establece la ley y que pues si hay modificaciones en el territorio, hay cambios en las condiciones del territorio, pues puede promover su actualización.
Y también existe como apoyo lo que se llama la bitácora ambiental, que es una página en internet en la que pues se va alimentando con la información que va surgiendo de los ordenamientos durante todo el proceso, y una vez decretado pues está la información disponible para quien quiera consultarlo o aplicar lo que corresponda al ordenamiento. Aquí les presento un ejemplo de un modelo de ordenamiento ecológico que es una representación en un sistema de información geográfica. El que tenemos en la pantalla es del municipio de Morelia y ustedes ven que el territorio pues está dividido en diferentes unidades que están diferenciadas por colores, y a cada una de estas porciones del territorio se les denomina unidades de gestión ambiental. Cada una de estas unidades se define a partir de características similares en el territorio, es decir, que tengan el mismo clima, la misma fisiografía, la misma topografía, eh, la misma cobertura, el mismo uso, etc. Entonces, bueno, se va dividiendo el territorio en estas unidades, y para cada una de ellas, pues se van estableciendo pues, por ejemplo, se establece la política ambiental de si esa unidad va a ser de aprovechamiento, de conservación, de protección o de restauración. Esto dependerá obviamente de las condiciones que presente cada una de ellas. También incluye parte de lo que es la fragilidad ambiental, si tiene una fragilidad muy alta, muy baja, etcétera, dependiendo de esas condiciones. Y se utilizan claves. Estas claves están conformadas mínimamente por el uso que se propone dentro de cada una de ellas y por un número para diferenciarlas, un número consecutivo que se va agregando a cada una de ellas para poder diferenciarlas dentro del modelo y que sean fácilmente ubicables en los mapas. Entonces vemos, por ejemplo, en cuáles son los usos propuestos que hay para el municipio de Morelia, y tenemos, por ejemplo, uso acuícola, agropecuario, que ahí es una combinación del uso agrícola y el pecuario, el agrosilvopastoril, que lo que nos dice es que puede haber uso agrícola, silvícola y pecuario. O hay unidades donde solamente, o bueno, el uso propuesto es solamente de agricultura o de almacenamiento de agua como empresas, asentamientos humanos. Esta que se llama PDUCP de Morelia se refiere a que es el área donde aplica el programa de desarrollo urbano, es centro de población que tiene la ciudad. Hay otras unidades que son para manejo de flora y fauna, para uso forestal, minero, pecuario, etc. Entonces, para cada una de ellas se propone, digamos, un uso general. Y aquí vemos la descripción de algunas de estas unidades, que es lo que se define para